Bien, ¿qué queremos ver el día de hoy? Hay algo muy importante que tiene que ver con la promesa que el Señor Jesucristo nos hizo en su palabra acerca de que no nos dejaría huérfanos. Pero queremos hablar del Espíritu Santo y de nosotros y de su obra en nuestras vidas, pero también queremos empezar diciendo lo siguiente. Cuando el Señor Jesucristo fue aprehendido antes de ser llevado a la cruz, sucedió algo muy interesante. Solamente le quiero hablar de dos cosas que sucedieron. Una tiene que ver con Pedro y otra tiene que ver con el resto de los discípulos. Y si usted busca en Mateo 26, usted podrá encontrar en donde Pedro negó a Jesús 3 veces antes de que cantara el gallo. No sé si recuerda. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. El apóstol Pedro, bueno, era discípulo aún, todavía no se convertía en apóstol, y es muy importante que considere esta quizá nomenclatura como lo describe o como se describe de acuerdo a su identidad. Pero en estos momentos, cuando Jesucristo fue aprehendido, el apóstol Pedro negó 3 veces a Jesús, habiendo dicho antes que él iba a estar con Jesús hasta la muerte. Él dijo, yo estaré contigo y te seguiré hasta la muerte. Y el Señor Jesús le dio la noticia y le dijo, Pedro, tú me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Y esto sucedió así. Después vemos cómo el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz, murió en la cruz, fue sepultado. Y dice la Escritura, y usted lo puede encontrar en Juan 20, alrededor del versículo 19, donde dice la Escritura que era de noche, aquel mismo día, todos estaban encerrados en un mismo lugar, reunidos por miedo de los judíos. Por miedo de los judíos, y ahí es cuando Jesús se les aparece por primera vez y les dice, paz a vosotros. Pero ellos estaban amedrentados, llenos de miedo por causa de los judíos. ¿De cuáles judíos? De los mismos judíos que habían causado, que habían llevado a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, a la cruz. Es decir, los judíos, los fariseos, los principales de las sinagogas, los que estaban en liderazgo en aquella época, fueron los participantes, fueron los principales, los que llevaron a Jesús ante Pilatos y quienes dijeron delante de Pilatos, crucifícale. Ellos consintieron e inclusive ellos mismos dijeron que le crucificaran. Ahora, los discípulos estaban llenos de miedo por causa de estos judíos. ¿Por qué? Porque posiblemente estos mismos judíos podrían ir en contra de ellos mismos, es decir, de los discípulos. Y entonces, dos características muy interesantes. Primero, Pedro había negado a Jesús, había sido débil en sus acciones, había sido débil en sus compromisos, había sido débil en su confesión. Pero también los discípulos estaban llenos de miedo. De hecho, todos huyeron. La Escritura dice que al pie de la cruz estaba María, la madre de Jesús, algunas mujeres, y solo Juan, el discípulo Juan, el discípulo amado, y todos los demás huyeron. ¿Y por qué es importante comentarle esto? Porque el Señor nos dio toda autoridad. El Señor Jesucristo resucitó sin relación con el pecado. El Señor Jesucristo venció en la cruz. Dice la Escritura que en Colosenses dice que Él públicamente desarticuló a Satanás y todas sus artimañas. Él conquistó la muerte al resucitar. El Señor Jesucristo recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Así es que el Señor mismo en Mateo dijo, toda autoridad me ha sido dada, y esa misma autoridad el Señor Jesucristo en su resurrección nos entregó, nos concedió para que tú y yo podamos ir y enseñar a todas las naciones, a todas las personas, a todos los hombres acerca de Jesús, de la verdad del evangelio, de que en él tenemos el perdón de todos nuestros pecados y la vida eterna, y de que en Cristo Jesús podemos ser justificados, perfectamente justificados, totalmente perdonados y altamente favorecidos. Profundamente amados somos por el Padre, y el mundo necesita saber que esto es verdad de parte de Dios hacia los hombres. Y podemos recibir toda grande bendición a través de esta gracia por la fe de Jesús, creyendo en Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta. Así es que Jesús delegó toda autoridad. ¿Y cuándo es que esto se manifestó? Así es que le voy a pedir, por favor, que vayamos rápido a el libro de los Hechos y vamos a ir a los primeros versículos, a los primeros capítulos. En el versículo 8 del capítulo 1, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos no solo en Jerusalén, sino también en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice la Escritura en el versículo 4, y estando reunidos Jesús con ellos, con los discípulos, fíjese cómo dice aquí, les mandó, Jesús les dio una orden, un mandamiento, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Que Él iba a enviar al Espíritu Santo. Dice, la cual, dice el Señor Jesús, oíste de mí. Es decir, el mismo Señor Jesucristo les reveló la promesa. Entonces, ¿qué sucedió cuando esta promesa llegó? En el día de Pentecostés, en el capítulo 2, ya lo hemos leído algunas veces, pero dice la Escritura que estaban todos reunidos y vino un viento recio. Dice, estaban todos en el aposento alto, eran alrededor de 120. Y de repente vino un sonido del cielo como de un viento muy recio que venía con ímpetu, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Así es que vino el bautismo del Espíritu Santo, vino la llenura del Espíritu Santo sobre todos los que estaban ahí reunidos, incluyendo a los 11 discípulos, y sucedió algo extraordinario. ¿Cómo podemos apreciar esto que sucedió? Además de que podemos ver el resto del libro de los Hechos, y podemos ver las cartas de Pablo y las de Pedro y las de Juan acerca de cómo el poder de Dios se manifestó en sus vidas. Recuerde que Jesús estaba bautizado con el Espíritu Santo. Esta llenura la tenía el mismo Señor Jesucristo. En Lucas 4:18 dijo, el Espíritu Santo está sobre mí. Él había sido bautizado, los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió sobre él y fue bautizado en el Espíritu. Fue lleno en el Espíritu, recibió la llenura del Espíritu Santo sobre su vida. El Señor Jesús nació, fue concebido por el Espíritu Santo, y el Señor Jesucristo fue bautizado en agua y después recibió la llenura del Espíritu Santo y inició su ministerio con gran poder y con gran gloria. Y hemos dicho que el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con manifestar el poder de Dios de una manera sobrenatural para que la gente crea.
El mismo Señor Jesucristo dijo, si no crees en mí, cree por las mismas obras. Y las obras tenían que ver o eran causadas, o la razón de que Jesús podía hacer esas obras era porque las hacía en el poder del Espíritu Santo. Hay que recordar que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno. El mismo Señor Jesucristo dijo, el Padre y yo somos uno, pero Jesús era 100% Dios, pero 100% hombre. Y como hombre estaba limitado a su cuerpo, y por ello, para manifestar que lo que hacía lo hacía de parte del Padre que había descendido del cielo, él tuvo que manifestar este poder. Y el Señor Jesucristo tuvo que ser bautizado en el Espíritu Santo porque era la demostración, era la manera en la que tú y yo íbamos a ser bendecidos posterior a que Él iba a ir a la cruz y que iba a ser una obra redentora perfecta, terminada y completa. Era la promesa que Él iba a entregarnos, a regalarnos, el bautismo del Espíritu Santo. Y hemos dicho ya que si el Señor Jesucristo necesitó el bautismo para estar en su ministerio, si todos los discípulos y muchos creyentes en la iglesia cuando nació en aquellos días recibieron el bautismo del Espíritu Santo y grandes señales y prodigios y milagros, justificaron, cumplieron, perfeccionaron, confirmaron la palabra que todos hablaban acerca del evangelio. Tú y yo también necesitamos esta bendición y es un regalo de Dios, y quien camina en este poder, en esta llenura, tiene una gran bendición. Quien rechaza esta bendición, Dios te sigue amando igual, pero no vas a poder tener éxito en la vida como creyente. Tienes el cielo ganado si tú eres un creyente nacido de nuevo, tienes la vida eterna garantizada, pero vas a sufrir porque no vas a poder conquistar o no vas a poder tener la victoria o manifestar la victoria que Jesús ya conquistó por ti. No vas a poder con eficacia apropiarte de todas las bendiciones que Dios ya nos entregó por gracia en Cristo Jesús, que ya están en nosotros y que podemos apropiarnos de cada una de ellas. Recuerda, nos fueron dadas por gracia, no porque lo merecemos, pero nos fueron dadas por gracia, porque el mismo Señor Jesucristo, por cuanto actuamos en fe o por cuanto ejercitamos la fe de Jesús en nuestras vidas, Él nos calificó, se apropió de nosotros y nos calificó para estar en su reino y poder apropiarnos por la fe de cada una de estas bendiciones que nos fueron dadas por gracia y que se encuentran en Cristo Jesús, y el mismo Espíritu de Cristo mora en nuestro interior, siendo uno con el Espíritu nuevo que nos fue dado, un espíritu que fue creado en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Así es que necesitamos tú y yo también el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió con Pedro y con los discípulos cuando habían estado llenos de temor, cuando Pedro había negado a Jesús, cuando habían sido incapaces de permanecer? Bueno, podemos leer en los primeros capítulos de Hechos, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, el mismo Pedro se levantó en esa misma hora que recibieron el bautismo del Espíritu Santo y que hablaron en otras lenguas que les fueron repartidas, lenguas de fuego. Habló delante de los judíos, de miles de judíos que estaban ahí, les predicó acerca de Jesús con denuedo, con sabiduría de lo alto. Y ese mismo día en el capítulo 2 podemos ver que se convirtieron 3,000. Y después siguieron predicando. Pedro y Juan sanaron a un cojo. ¿Recuerda usted cuando aquel hombre que estaba a la puerta del templo y el Señor Pedro le dijo a este hombre: no tengo oro ni plata, porque este hombre esperaba recibir algo de Pedro y de Juan, pero Pedro le dijo: pero lo que tengo te doy. Lo tomó de la mano, lo levantó y sus pies fueron afirmados, y este hombre empezó a alabar y a glorificar a Dios. Y entonces Pedro y Juan
manifestaron la gloria y el poder de Dios por la llenura del Espíritu Santo que ya estaba en sus vidas. Después fueron llevados por los principales fariseos, se los llevaron presos y los empezaron a cuestionar y les dijeron que con qué autoridad y con qué poder hacían eso, y ellos, Pedro, delante de los judíos, delante de los fariseos, de los principales de la ley, de los cuales ellos mismos habían tenido temor antes de que Jesucristo resucitara, porque seguramente les podía pasar algo a ellos o podían venir en contra de ellos, pero ahora Pedro, con firmeza, con seguridad, empoderado, sin temor, habló delante de todos estos principales acerca de Jesús, predicó acerca de Jesucristo, habló firmemente, habló delante de muchos hombres. Los fariseos les dijeron que no, que ya no lo predicaran, pero ellos siguieron haciéndolo. Y dice la Escritura en el capítulo 3 y en el capítulo 4 que después se convirtieron 5,000. O sea, si hacemos las cuentas, más o menos ya iban como 8,000 convertidos en esos mismos días. Todos eran bautizados y dice la Escritura que empezaron a orar porque ellos habían sido aprendidos y después fueron sueltos porque el poder de Dios se manifestó dejándolos libres. Se pusieron a orar porque ellos comentaron lo que les había sucedido y entonces dice la Escritura que la tierra tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar la palabra con denuedo. Esto es algo maravilloso y glorioso. ¿Recuerdas que Marcos 16, en los últimos versículos, dice: estas señales seguirán a los que creen? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Si comieren cosa mortífera no les hará daño, tomarán en sus manos serpientes y no les harán daño. Y estas cosas no suceden en automático. Estas cosas para el creyente, dice, estas señales seguirán a los que creen. Uno primero tiene que creer la palabra, creer lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, creer la autoridad que nos fue delegada, pero este poder no se puede manifestar en tu vida si tú no recibes la llenura del Espíritu Santo, si tú no te mueves en el poder del Espíritu Santo. Así es que es tan importante que el bautismo del Espíritu Santo sea recibido por todo creyente nacido de nuevo, porque así como los discípulos fueron transformados y se les conocieron ahora como apóstoles, porque grandes señales se hacían a través de sus manos, y así muchos otros, no solo ellos mismos, los 11, o cuando instituyeron al que sustituyó a Judas, eran ya 12, pero también los diáconos y todos los creyentes que recibieron el bautismo se movían en este poder, hablaban la palabra de Dios con poder, con denuedo, y grandes señales, prodigios y milagros seguían la palabra que ellos predicaban. Ahora, es tan importante que tú y yo entendamos que esto es para nosotros también. Ahora, Jesús mismo habló de una blasfemia y en el mundo cristiano se le conoce como la blasfemia o el pecado imperdonable. Y yo quisiera referirme un poquito a esto en estos momentos para expresar una idea muy interesante. Mira, dice la Escritura en Mateo 12, y vamos a ir, por favor. Vamos a leer algunas escrituras, algunos versículos de aquí. El versículo 22, 12:22. Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo a Jesús, y Jesús lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso este es el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Belzebú, el príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús sus pensamientos, Jesús les dijo: todo reino dividido contra sí mismo
No puede permanecer, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no se mantendrá en pie. Quiero hacer un paréntesis. Es importante que tú honres a la familia, que tú honres tu hogar y que no permitas que en tu hogar haya división y haya contienda. Dice la Escritura en Santiago que donde hay celos, donde hay contienda, donde hay estas situaciones en la vida de las personas, se manifiesta o se establece toda obra perversa. No permitas, no le des lugar al diablo. Hay que honrar a la familia y hay que honrar el hogar que Dios nos ha regalado. Amén. Dice el Señor Jesucristo, y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie en su reino? Y si yo expulso a los demonios por Belcebú, que es Satanás, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Es decir, ellos estaban juzgando a Jesús y diciendo que Jesús, que era 100% hombre, 100% Dios, aunque ellos lo rechazaban, los fariseos, le estaban diciendo a Jesús que él hacía estas cosas, esta manifestación de poder que Jesús la hacía con el bautismo del Espíritu Santo. Los fariseos le estaban diciendo que las hacía por Belcebú. Y Jesús les dice, ¿y vuestros hijos cómo hacen las obras si es que hacen obras? Si yo soy Dios y vengo del cielo y soy hijo del Altísimo, si yo soy la palabra y la palabra era en el principio y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, si yo soy la verdad, el camino y la vida, Jesús había establecido estas verdades y Jesús mismo decía, el reino de Dios se ha acercado, el reino de los cielos está aquí. Entonces, si a mí me dicen estas cosas, ¿qué les están diciendo a sus hijos? Que vuestros hijos sean vuestros jueces, Jesús les dice. Pero fíjese qué importante es este contexto. Dice, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Esta era la verdad que estaba sucediendo. El reino de Dios ha llegado a vosotros porque yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios. Jesús les estaba diciendo, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Los fariseos, los religiosos creían en el reino de Dios, pero ellos no creían en Jesús. Y Jesús les estaba demostrando que el reino de Dios estaba aquí porque Él, por el Espíritu de Dios, expulsaba a los demonios. Dice entonces, ¿o cómo puede alguien entrar en una casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces saqueará su casa. El que no está conmigo, y esto es importante, el que no está conmigo está contra mí. Hoy en este mundo, el que no está con Jesús está contra Jesús. ¿Y qué significa estar con Jesús? Significa aceptar el pago de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, que Jesucristo mismo ejerció, ejecutó, conquistó, nos ofreció en la cruz del Calvario, en su obra terminada, completa y perfecta. Si tú aceptas el pago por tus pecados que Jesucristo hizo, entonces tú estás aceptando el perdón de Dios, tú estás aceptando la obra redentora de Jesucristo, la obra terminada de Jesús, tú estás aceptando su palabra y todos los beneficios que trae el ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero si tú rechazas a Jesús, si tú estás contra Jesús, entonces sencillamente tú estás en contra del pago de todos tus pecados que Jesucristo mismo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, obtuvo por ti y por mí en la cruz del Calvario. El que está a favor de Jesús o con Jesús es el que recibe el pago por la fe. El que está en contra es el que rechaza el pago, el que rechaza a Jesús. Y Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por esto les digo que todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. A cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo
no se le perdonará ni este siglo y en el venidero. Y no está refiriéndose el Señor Jesucristo a ser maleducados, o inclusive la escritura, el apóstol Pablo dice en Efesios 4, no contristéis al Espíritu. Pero el Señor Jesucristo está hablando de que el Espíritu Santo tenía una obra en él, que era manifestar el poder de Dios, era confirmar que el reino de Dios estaba en Cristo, era confirmar que el mismo Jesús era Dios, era confirmar que Jesús era en el Padre y el Padre era en él. Y el Señor Jesucristo mismo estableció que el Espíritu Santo tenía una operación, una importancia, una obra en los creyentes, en los hombres, en todos los hombres. De hecho, cuando Jesús fuera a la cruz, muriera, resucitara y fuera recibido en gloria, porque él iba a enviar el Espíritu Santo y este iba a tener una función muy especial. Así es que todo aquel que rechace lo que Jesús hizo, porque lo que Jesús hizo por nosotros lo hizo por el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, el mismo poder del Espíritu Santo lo levantó entre los muertos. Aquel que rechace, y no estamos hablando de hablar cosas malas, pero estamos hablando de rechazar la obra redentora de Jesús, de rechazar la obra del Espíritu Santo en nosotros. Lo que estaban haciendo los fariseos era rechazando a Jesús y por lo tanto rechazando al Espíritu de Dios que estaba sobre Jesús. No es que ofendieran con palabras maldicientes, o no es que ofendieran con palabras hirientes, aunque el vocablo en el griego pueda referirse a ello, pero si nosotros leemos el contexto, la obra redentora de Jesús fue no solo perfecta, el pago de nuestros pecados fue no solo perfecto, completo y terminado, de tal manera que no hay ningún pecado que no pueda ser perdonado en esta obra perfecta de Jesús, sino el único pecado por el cual nadie puede ser perdonado es rechazar a Jesús y rechazar el pago de nuestros pecados. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu de Dios estaba con él en su ministerio. El mismo Espíritu Santo manifestó las obras de Dios. Y ahorita vamos a ver hacia adelante cómo el Espíritu Santo tiene una obra tan preciosa para todas las personas. Dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si los hombres rechazan la obra del Espíritu de Dios a nuestro favor, entonces los hombres están perdidos. El Espíritu Santo convence de justicia al pecador, enalteciendo a Jesús como el Salvador, enalteciendo la obra redentora de Jesús, para que todo pecador reciba el perdón de sus pecados. Así es que yo te animo en el nombre de Jesús, que tú sepas que Dios te ama, que no hay ninguna cosa por la cual no puedas ser perdonado. Dios perdonó ya todos tus pecados, pero si tú rechazas a Jesús, no puedes beneficiarte de este perdón. Y si tú no tienes el pago de tus pecados a través de la fe de Jesús, no puedes apelar al perdón de Cristo, por lo cuanto vas a tener que enfrentarte en el final de los tiempos con tus propias justicias y vas a ser hallado culpable. Y es muy importante que entiendas que Dios te ama y tiene salvación para ti y vida eterna a través de la fe de Jesús y a través de que tú recibas el perdón de todos tus pecados por lo que Él hizo a favor de ti y de todos los que creen. Para todos los hombres es esto. Pero que si cualquier hombre rechaza la obra terminada de Jesús en el Calvario, entonces le espera una muerte eterna y el infierno existe. Así es que es tan importante que tú y yo no solo seamos empoderados con el poder del Espíritu Santo para predicar las buenas nuevas y el amor de Cristo y el perdón de los pecados, pero es tan importante que tú y yo podamos alcanzar a muchos a través
de la predicación del Evangelio, de no avergonzarnos del Evangelio, siendo afirmados, confirmados y empoderados por el bautismo del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Esto es algo precioso, glorioso y tremendo. Bendito sea el Señor por ello. Ahora bien, ¿qué más podemos hablar? ¿Qué más podemos decir? Jesucristo nos dio toda la autoridad. Vamos a ir a Mateo. Acompáñame, por favor, en Mateo, versículo 28. Mateo, capítulo 28. Versículos 18, 19 y 20. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor Jesucristo había resucitado y estaba a punto de partir. 19. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id y enseñad a todas las naciones y bautícenlos. ¿Sabes que para poder ejercer la autoridad que Jesús nos ha dado en su nombre, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo? Necesitamos caminar en la llenura del Espíritu Santo. No es lo mismo tener el Espíritu Santo en nosotros, porque todo creyente nacido de nuevo recibe esta bendición. Dice la Escritura, a todos los que reciben a Jesús, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 1, versículo 12. Y en Gálatas 4, 6 dice, y por cuanto somos hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Juan dice, los que creen en su nombre, a los que reciben a Jesús, se les da el poder de ser hechos hijos. Y Gálatas dice, y los que son hijos, reciben el Espíritu de Jesús en nuestros corazones. Romanos 8:15, recibimos el Espíritu de adopción. Primera de Corintios 2:12 dice que recibimos el Espíritu de Dios para que nos dé a conocer lo que nos ha sido concedido. En 1 Corintios 6:17 dice la Escritura que recibimos el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesús, y el Espíritu de Jesús se hace uno con nosotros. Así es que tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, el Espíritu de justicia, el Espíritu de verdad, el Espíritu del Hijo, es decir, el Espíritu de Jesús. Pero no es lo mismo tener en nuestro interior el Espíritu de Cristo, el cual quiere manifestar toda la plenitud que ya tiene, que ya posee y que está en nuestro interior hacia nuestra alma, hacia nuestra personalidad, hacia nuestras actitudes, hacia nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras visiones, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo inclusive y nuestras acciones. Toda su gloria quiere ser manifestada, porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 4:17. Y esto no sucede sino es a través de la renovación de nuestra mente por la palabra de Cristo y por la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Así es que para que la comunicación, la manifestación, la confirmación de la fe que profesamos, como lo dice Filemón 1:6, sea efectiva, es necesario que no solo conozcamos todo el bien que Dios ya hizo para con nosotros en Cristo Jesús, pero que conociendo todo el bien nos movamos en el poder de su Espíritu Santo para que todo esto se manifieste. Así es que el Señor Jesucristo nos dio toda autoridad y nos dijo, enseñad. Es necesario. Yo sé que hay muchos maestros y hay muy buenos maestros en este mundo.
muy buenos maestros. Pero déjame decirte que si tú quieres ser un maestro, el cual Dios te llamó a ser, porque si dice enseñar, ir por el mundo y enseñar a todo hombre. Lo acabamos de leer en Mateo. En otras versiones dice id y hacer discípulos. En la versión de mi Biblia, que es la versión Reina Valera 1602, purificada, que es una de las Biblias más exactas, que tiene menos errores. Te lo voy a leer una vez más, como dice. Esto es tan importante, esto es por eso importante que si tenemos la posibilidad de tener el Strong, el diccionario Strong, el diccionario Taller, en donde podamos conocer más acerca del significado de las palabras en el griego o en el hebreo en el Antiguo Testamento, en el griego en el Nuevo Testamento, es una gran bendición. Así es que yo te animo que tú te hagas de estos diccionarios ahora que la tecnología está tan de moda. Puedes tenerlo en tu celular, en tu computadora, y aprovecha todas las herramientas, pero sé diligente y sé sobrio para saber utilizar las cosas que te convienen, porque no todas las cosas que se ofrecen son buenas. Hay muchas versiones de la Escritura. Si tú quieres tener una versión adecuada, yo te recomiendo que tengas siempre como Biblia base la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas se llama. Si tú no puedes conseguir una Biblia de las Américas, consíguete una Biblia Reina Valera. Esas son las dos Biblias más estándares. Tienen algunos errores de traducción, sí las tienen, pero son las Biblias más adecuadas, porque hay otras Biblias que tratan de interpretarlas del lenguaje actual y de la traducción viviente. Todas estas Biblias las puedes tener, las puedes investigar o te puedes apoyar en ellas como eso, como un apoyo, como algo adicional. Ahora, si quieres ser más diligente, yo te recomiendo que tengas a la mano una Biblia 1602 purificada como esta. Esta Biblia 1602 purificada, te la voy a mostrar aquí en estos momentos. No sé si se está viendo bien ahí al derecho o al revés. Al derecho o al revés, pero te la voy a describir. Santa Biblia Antigua y Nuevo Testamento, Valera 1602, purificada. Si yo me estoy viendo aquí bien, quiere decir que allá no se está viendo bien. Entonces, permíteme un segundito. Voy a hacer algo que a ver si nos permite ver las cosas de una manera más adecuada. Así está bien. Ahí ya se ve. Así es. Gracias. Así es que la Biblia, si tú puedes hacerte de una Biblia purificada, es muy importante que lo hagas. Yo te recomiendo que tengas una Biblia escrita, impresa, porque hay Biblias en los celulares, pero el celular es muy distractor. El celular, puedes tener la Biblia en tu celular como apoyo, como ayuda, pero después te puedes desviar en las redes sociales y puedes perder de vista lo que querías hacer respecto a tu Biblia. Así es, respecto a la lectura. Así es que siempre ten a la mano tu Biblia. Puedes tener una, dos, tres, cuatro Biblias. ¿Qué significa purificada? Purificada significa purificada. Purificada significa revisada y corregidos los errores que las Biblias, las traducciones de las Biblias tienen. Esta Biblia es 1602. Purificada es que fue revisada y cotejada y vuelta a revisar y vuelta a cotejar. Esta Biblia es muy similar a la Biblia que en español podríamos decir que es la del rey Jaime, la King James americana. La Biblia King James es una de las Biblias más exactas.
Y esta Biblia es prácticamente una referencia, no está traducida de la Biblia King James, pero es una referencia prácticamente equiparable con la King James, a diferencia de las demás versiones, incluyendo las versiones Reina Valera 60. Aunque son muy adecuadas las 60 y la Biblia de las Américas, pero si te puedes tener una Biblia de estas, adelante, porque hay algunas escrituras, hay ciertas partes muy particulares, quizá no se pueden identificar de una manera sencilla, pero en donde están mal traducidas conforme al griego o conforme al hebreo, es decir, a los originales. Bien, vamos a seguir para traernos. Entonces, déjeme decirle lo siguiente. No se oye. Eli, no se oye. Es que no estoy hablando. Ahorita se veía como que tenía el micrófono. Y no te ves. ¿Será porque cerré la cámara? Bueno. Ok, va de nuez. Lo importante de esto es que si Dios nos dio la autoridad y su poder, déjeme decirle que para eso íbamos a ver lo que decía la Biblia en Mateo 28, la Biblia purificada. Entonces yo le animo en el nombre de Jesús que siempre traiga una Biblia para que no se distraiga con las redes sociales en su teléfono, porque eso suele suceder mucho. Pero dice aquí, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones. Porque cuando uno oye el concepto de ir a ser discípulos, no sé qué cosas muchos entienden. Muchos entienden que Dios les dio una responsabilidad y empiezan a pensar en organización y empiezan a pensar en ministerios y empiezan a pensar no sé qué en tantas cosas. Pero ahí dice simplemente ir y enseñar el evangelio, enseñar la palabra. Y el Señor Jesucristo dijo, a que guarden las cosas que yo os he mandado. Déjame decirte que tú no vas a poder ser efectivo en enseñar y efectivo en guardar las cosas que Jesús nos mandó. No solo que tú las guardes, sino que enseñes a otros a que las guarden, si no tienes la llenura del Espíritu Santo, si no te mueves en el poder del Espíritu Santo. Así es que esto es muy importante, es esencial para la vida de todo creyente. Así es que si Jesús les dijo a los discípulos, no hagan nada hasta que venga el Espíritu Santo, tú y yo no debemos hacer nada si no es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya vino en el día de Pentecostés y esta promesa empezó a ser impartida desde entonces hasta la fecha por la fe. Es decir, nosotros no tenemos que esperar los 50 días que los discípulos tuvieron que esperar, porque ese esa promesa fue cumplida a partir del día de Pentecostés hasta el último día de nuestras vidas. Está disponible. Así es que quiero confirmarte esto. No es lo mismo tener al Espíritu Santo en nuestro interior que tener el Espíritu Santo o que el Espíritu Santo nos tenga a nosotros. Son dos eventos independientes, extraordinarios. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a nosotros. El mismo Señor Jesús les dijo a sus discípulos, recibid el Espíritu Santo, y Él sopló sobre ellos. Pero después les dijo, esperen a ser llenos del Espíritu Santo. Así es que es tan importante que así como Jesús necesitó el bautismo del Espíritu Santo, los discípulos y todos los creyentes de la nueva iglesia, de la iglesia que otras personas le llaman la iglesia primera, recibieron el bautismo del Espíritu Santo para enseñar la palabra, para enseñar que guardaran la palabra. Nosotros también necesitamos
el bautismo del Espíritu Santo para ser eficaces, para ser victoriosos, si hemos recibido tan grande galardón, tanta bendición, ya nos fue dada, nada está listo para descender del cielo, todo ya descendió del cielo para ti, para mí. Déjame te explico. Cuando los cielos fueron abiertos, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Eso significa que cuando el Espíritu Santo nos ha bautizado, nos ha llenado, cuando el Espíritu Santo nos tiene, los cielos están abiertos. Déjame decirte algo, cuando tú eres un creyente nacido de nuevo y recibes el Espíritu de Cristo en tu interior, ese es el nuevo nacimiento, los cielos se abren para ti. Esto es una gran bendición. Pero si el Espíritu Santo no te tiene a ti, es decir, tú no te mueves en el poder del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo, aunque los cielos están abiertos, es como si tú vivieras bajo cielos cerrados. Porque no vas a hacerlo en el poder de Dios, pero vas a hacerlo quizá en tus fuerzas. Y cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, no sé si a ti te ha pasado, pero a veces dices, parece como si los cielos están cerrados porque me voy por un lado y por ahí se me cierran las puertas y me voy por el otro lado y también, y no conquisto, y las cosas no se manifiestan, y sigo creyendo y sigo permaneciendo, pero no prospero. Claro, si tú quieres prosperar económicamente y no eres guiado por el Espíritu Santo a sembrar abundantemente, pues no esperes cosechar abundantemente. Eso es obvio. Pero el mismo Espíritu Santo es el que nos induce a caminar en la fe. Amén. Así es que es tan importante que tú y yo no... Los fariseos rechazaron a Jesús y al Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo. Pero hay dos tipos de rechazo en la actualidad respecto al bautismo del Espíritu Santo o respecto a caminar en la llenura del Espíritu Santo. Uno de ellos es el rechazo religioso, porque hay ciertas doctrinas, ciertas maneras de creer que van en contra, que no creen que esto es para nuestros tiempos, y no quiero meterme mucho en ese tema, pero también hay otro rechazo. El rechazo del creyente nacido de nuevo por causa de la insensibilidad, la incredulidad, el amor al mundo, el amor al dinero, o quizá la falta de conocimiento, o pudiera ser la falta de ejercicio del amor, de la abundancia de gracia y del regalo gratuito de su justicia. Si tú y yo tenemos la revelación de lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario, si tú y yo estamos tan agradecidos y tenemos un corazón lleno de gratitud para con Él, si tú y yo entendemos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, si tú y yo entendemos que todo nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús y que ya mora aquí, y nos fue dado el Espíritu Santo para darnos a conocer todas las cosas. Si tú y yo creemos lo que la palabra dice, el Espíritu de verdad nos guiará en toda verdad. Si tú crees que cuando caminamos en el poder del Espíritu Santo los cielos están abiertos, entonces no sé qué seríamos si no echáramos mano de la bendición de caminar en el poder del Espíritu Santo. Los discípulos tenían temor, tenían miedo. ¿Has tenido temor? ¿Has tenido miedo? ¿Te has sentido incapaz de lograr esto? ¿Te has sentido incapaz de adquirir aquello? ¿Te has sentido abrumado por la adversidad? ¿Por lo que la gente te dice? ¿Por cómo se comportan tus hijos en tu casa, tu esposo, tu esposa? ¿Cómo se comportan tus compañeros en el trabajo? ¿Te has sentido abrumado por la carga de trabajo? Porque a veces te sientes que no eres capaz. Pues déjame decirte que seguramente te has dejado guiar por tus sentidos y aunque tienes fe, pero has desestimado, no has puesto en el mérito adecuado, no has ensalzado, no has puesto en alto
la promesa del Padre que Jesús mismo habló, confirmó y estableció en su palabra para ti y para mí. El poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Déjame decirte que no podemos tener comunión con el Espíritu Santo si no tenemos, de una manera eficaz, si no tenemos o caminamos en el poder de su Espíritu. Y caminar en el poder de su Espíritu, no, es importante que entiendas algo muy bien y que no me malinterpretes. Caminar en el poder de su Espíritu no significa que te estoy poniendo una vara muy alta para que tú alcances, porque no estamos bajo la ley, pero estamos bajo la gracia, la fe y la verdad, bajo la abundancia de su gracia y en el nuevo pacto, en el regalo de su justicia. Nuestra vida cristiana tiene que ser sin esfuerzo. Así es que caminar en el Espíritu Santo es tener el bautismo del Espíritu Santo, y si no lo tienes, pedírselo al Señor, y dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, comparado con los padres humanos, es tan dadivoso y tan bueno? ¿Dará el Espíritu Santo a quien se lo pide? Así es que esta llenura es para todo creyente nacido de nuevo. Y caminar en el poder del Espíritu Santo es creer que tienes el bautismo del Espíritu Santo y empezar a ejercitarte en él, día con día. Saber que cuando quieras ejercer algo como creyente, para la vida y para la piedad, para predicar y compartir el evangelio, como para vivir tu vida en tu casa, haciendo la comida, lavando los trastes, haciendo el quehacer o compartiendo con los vecinos o en el trabajo. Para cada una de las acciones de tu vida, dice la Escritura, hacedlo como para el Señor. Es decir, sabes que el Espíritu de Dios está en ti y está sobre ti, pero no controlas tu vida o no permites que tus sentidos te controlen, pero recuerdas que la palabra dice que hemos recibido no el espíritu de cobardía, pero el espíritu de poder, amor y dominio propio. Así es que tú recuerdas que el Señor está contigo, que Él nunca te dejará, nunca te abandonará, que el Espíritu de Cristo mora en ti, que tú tienes, que el Espíritu de Dios te tiene a ti, y entonces tú le dices, aún desde tu cama, Espíritu Santo, tú me tienes a mí. Yo estoy en Cristo, Cristo está en mí. Ahora yo estoy en ti, me tienes a mí. Yo te tengo a ti y tú me tienes a mí. Y caminas, pones tu mente en las cosas de la palabra del Señor, porque dice la Escritura que debemos de poner la mente en las cosas del Espíritu, que es en la palabra. Pero empiezas a ejercitarte poco a poco en tu vida. Es estar consciente, así como el Señor Jesucristo dice, todas las veces que tomen el pan y beban de la copa en la comunión, tengan memoria de mí y anuncien lo que yo hice en la cruz del Calvario, así cada día de nosotros. Si el Señor te dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, es para que tú estés consciente de ello cada segundo de tu vida. Sabemos que somos humanos y que no siempre estamos conscientes de que nuestro corazón late, no siempre estamos conscientes de que respiramos cada 5 segundos, cada 3 segundos. No estamos quizá conscientes de que parpadeamos mucho, no siempre estamos conscientes de ello, pero sí estamos conscientes de que estamos vivos. Si estamos conscientes de nuestros deseos, si estamos conscientes de nuestros apetitos. Así es que ejercitémonos en el Señor y aprendamos cómo estar conscientes cada segundo de nuestras vidas, cada día, del poder del Señor que ya nos ha regalado, que ya está sobre nosotros, para que entonces la mente de Cristo que mora en nuestro interior, la unción de Cristo que está sobre nosotros, para entender que la unción misma nos enseña todas las cosas, para que la sabiduría, la justificación, la redención, la santificación de Cristo sean manifiestas en nuestras vidas y que entonces tú y yo podamos conocer la verdad con legitimidad, de una manera genuina por el Espíritu Santo que nos revela, y el mismo Espíritu Santo nos hace permanecer, porque si Él nos tiene, nos hace permanecer, y si nosotros permanecemos en la comunión de la palabra, en la palabra, entonces
la verdad será conocida por nosotros y ella nos hará perfectamente libres en cada una de las áreas de nuestra vida. Así es que yo te animo en el nombre de Jesús que no desestimes, pero estimes, pongas en un valor alto. Honres a Jesús por lo que Jesús hizo y por la promesa que Él cumplió y porque Él envió el Espíritu Santo a nuestros corazones y nos ungió con el poder de su Espíritu Santo y permite que el Señor Jesús pueda reflejarse en tu vida. Segunda de Corintios 3:18 dice, viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados, somos llevados, se manifiesta la gloria del Señor. Somos transformados en donde, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestras acciones, en nuestros hechos, como por el Espíritu del Señor. Mira, vamos a leerlo, porque si no, alguien puede decir que no está, pero dice, pero nosotros todos, con cara descubierta, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, en la misma imagen de Cristo. Si nosotros confesamos que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, como lo dice 1 Juan 4:17, es importante no solo creer la palabra, pero saber lo que dice la Escritura aquí, que somos transformados de gloria en gloria en esa imagen por el Espíritu del Señor. Así es que tú y yo necesitamos el poder del Espíritu del Señor operando en nuestras vidas. Esto es algo glorioso, poderoso, así es que recíbelo, créelo y vívelo en el nombre de Jesús. Ahora, cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, cuando creemos en esta bendición que es para todo creyente nacido de nuevo, y si cualquier persona que no es un creyente nacido de nuevo, que necesita o desea esta bendición del bautismo del Espíritu Santo, es necesario nacer de nuevo, es necesario recibir a Jesús, creer en Jesús como Señor y Salvador, recibir el perdón de los pecados, recibir el pago de los pecados que Él nos ofreció en la cruz del Calvario, y entonces serás una nueva criatura y esa persona, nueva creación en Cristo, puede pedir la bendición de ser bautizado en el Espíritu Santo. Y en fuego, dice la Escritura, y en poder. Así es que cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, hay una manifestación que fue confirmada en todos los creyentes en la primera iglesia, no solo en los discípulos que se convirtieron en apóstoles, no solo en todos aquellos 120 que estaban reunidos el día de Pentecostés, pero también en los 3,000 y en los 5,000 y en todos aquellos que empezaron a predicar el evangelio, la palabra de Dios con denuedo, en donde grandes señales, prodigios y milagros confirmaban la palabra. ¿Cuál fue esta confirmación? El hablar en lenguas. El hablar en lenguas no es el bautismo del Espíritu Santo. El hablar en lenguas es una parte integral del bautismo del Espíritu Santo. De hecho, en la palabra del Señor, en los hechos, las personas se daban cuenta que recibían el bautismo del Espíritu Santo porque empezaban a hablar en otras lenguas. Dice la Escritura en Hechos 2 que se les aparecieron lenguas como de fuego. Y todos empezaron a hablar en otras lenguas y después los 3,000 y los 5,000. Dice la Escritura que todos recibían el bautismo del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Pero hay muchos que resisten el hablar en lenguas. Hay muchos que creen en el bautismo del Espíritu Santo, pero no creen en el hablar en lenguas. Y el hablar en lenguas es muy importante porque si la Biblia nos enseña en los Hechos y en el transcurso de los demás cartas de Pablo, de Pedro y de Juan, acerca del Espíritu Santo y acerca del hablar en lenguas, entonces, ¿cómo podemos asegurar que tenemos el poder del Espíritu Santo? Y yo no estoy diciendo, porque quizá haya gente que ha puesto su mano sobre los enfermos y estos han sanado. Quizá hay personas que han echado fuera demonios en el nombre de Jesús.
quizá hayan comido o tomado cosa mortífera y no les ha hecho daño, pero no hablan en lenguas. Y la escritura no necesariamente está diciendo harás una cosa o harás la otra. Como hemos dicho antes, Dios te sigue amando igual. Si tú eres un creyente nacido de nuevo, tienes garantizada la vida eterna y estar con Jesús por siempre. Si tú no crees en el bautismo del Espíritu Santo, Dios te sigue amando igual. Y si tú crees en el bautismo del Espíritu Santo, pero no crees en el hablar en lenguas, Dios te sigue amando igual. El hecho es de que el hablar en lenguas es una parte integral del bautismo del Espíritu Santo y es la confirmación, es el testimonio particular, personal de que tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Definitivamente que poniéndolo en ejercicio el poder de Dios en nuestras vidas, pues tendrá que confirmar lo que hacemos, lo que hablamos, lo que enseñamos, los milagros, las señales y los prodigios. La seguridad, el empoderamiento, la seguridad de compartir, la seguridad de hablar delante de las personas. Hay muchas personas que han tenido por muchos años temor de hablar en público o de hablarle a otras personas, porque quizá fue una exigencia que les pusieron y fue una problemática que tuvieron en la infancia, en la juventud, qué sé yo, o quizás parte de su personalidad. Pero cuando viene la llenura y el poder del Espíritu Santo, sucede como le sucedió a Pedro, que empezó a hablar con poder y con denuedo. Así es que el hablar en lenguas es una parte integral, es una parte fundamental, es una parte importante del bautismo del Espíritu Santo que se manifestó en todo nuevo creyente, nacido de nuevo, en la primera iglesia. Y es tan importante que hoy en día está presente este mismo regalo y es una bendición muy grande para ti y para mí. Así es que es muy importante que no solo estimemos de gran valor la promesa del Señor, del bautismo del Espíritu Santo sobre nosotros, pero también estimemos de gran valor todo lo que tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Y esto tiene, por un lado, señales, prodigios y milagros y toda una serie de manifestaciones de empoderamiento, de gloria del Señor, de transformación en nuestras vidas, pero también que estimemos el hablar en lenguas. Y el hablar en lenguas también tiene un rechazo. El rechazo religioso, la resistencia religiosa. De quienes que dicen que las lenguas ya no son para estos tiempos y malinterpretan lo que el apóstol Pablo dice en Corintios. Y no me quiero meter en esos temas, pero quiero hablar a todos aquellos que no tienen este prejuicio, pero es importante que si hemos dejado de lado la resistencia religiosa del hablar en lenguas, entonces no nos resistamos a emprender el ejercicio de hablar en lenguas, ejercitarnos una y otra vez en hablar en lenguas por causa de tener una apatía carnal, por causa de la ignorancia o por causa del conocimiento. Yo no sé cuánto usted puede hablar. Yo considero, y esto lo digo solo como propósito de dar un ejemplo, yo considero que si me ponen delante de un micrófono, yo puedo hablar y hablar y hablar acerca de la palabra. Si dejamos de lado el esfuerzo físico, porque uno también se cansa, pero yo creo que podría, tomándome mis descansos, yo creo que podría hablar hasta 18 horas por día de la palabra. No estoy hablando que tengo todo el conocimiento, no estoy hablando que tengo toda la sabiduría ya manifiesta en mi vida, pero podemos empezar a leer la Biblia, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, y podemos empezar a predicar acerca de la Escritura. Pero lo quiero poner en contraste, como por ejemplo hay quienes, no necesariamente de la palabra, pero quienes platican con otras personas de diversos temas tanto, que podrían hablar 18 horas diarias sin descansar. Y usted sabe a qué me refiero. Entonces, hay una resistencia carnal de hablar en lenguas, porque no entendemos,
porque nuestra mente queda sin fruto, porque quizá nos falta experiencia, porque quizá tengamos ignorancia o falta de conocimiento acerca de qué significa y cómo podemos beneficiarnos, porque nos cansamos quizá más. Recuerden que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Así es que cuando usted quiera moverse en el poder de Dios, cuando usted quiera predicar la palabra, cuando usted quiera leer la palabra, estudiar la palabra, enseñar la palabra, orar, alabar, exaltar, cuando usted quiera hablar en lenguas, va a tener resistencia en su carne, porque la carne es así. La carne nunca está dispuesta. Para sus deleites y sus placeres siempre está dispuesta. Pero para las cosas del Señor no, porque dice la Escritura que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Pero entonces yo le animo en el nombre de Jesús a que usted estime y que usted empiece a ejercitarse de poco en poco, de lo poco a lo mucho. El apóstol Pablo decía, yo hablo mucho en lenguas. Y mire, vamos a ver algunas cosas para confirmar un poquito esto, y le pido por favor que me acompañe en primera carta a los Corintios, capítulo 12. En el poder del Espíritu Santo, ¿Corintios 12 o 2? la llenura del Espíritu Santo, les voy a pedir de favor que voy a repetir 2 o 3 veces los versículos para que estén listos de recibir toda la información que ustedes requieren. Solo sean pacientes. Entonces es Primera de Corintios capítulo 12, versículos, vamos a leer desde el 1. Así es que dice así: y en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que erais gentiles yendo como que erais llevados por los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¡Wow! Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Usted quiere enseñar a Jesús? ¿Usted quiere declarar el poder de Cristo? ¿Usted quiere declarar que Jesús es Señor? ¿Usted quiere decirle al mundo que en Jesús tenemos el perdón de los pecados? Nadie lo puede hacer si no es por el Espíritu Santo. Es que es tan importante, fíjese, es tan importante que podamos entender esto. Ok, el 4 dice, pero hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferencia de ministerios, mas el Señor es el mismo. Y hay diferencia de operaciones, pero Dios es el mismo. El 7. Cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este les dado por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otros profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretaciones de lenguas. Mas todas estas cosas, el mismo Espíritu es el que obra, y el que reparte particularmente a cada uno como Él quiere. Porque el Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere. Es decir, todos los dones en el estudio de la palabra lo han conformado como en 3 grupos. Palabra profética, lo llaman, es fe, sanidad y milagros, señales, prodigios y milagros. Son 3 dones que los agrupan de una manera. Otros dones los agrupan como palabra profética, hablar en lenguas y discernimiento, interpretación de las lenguas. Otro grupo. Y otro grupo lo llaman como palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. No sé si el discernimiento de espíritus está ahí, que creo que sí. Pero son 9 dones y el Espíritu Santo los reparte cada uno como conviene. Usted puede moverse en los 9 dones, usted puede moverse en algunos, y son para todo creyente nacido de nuevo y para todo aquel que tiene el poder, el bautismo del Espíritu Santo.
Ahora, ¿para qué son estos dones? Para bendición de la gente, para bendición del cuerpo de Cristo, para bendición de la iglesia de Cristo. No son para uso privado y personal. Pero, particularmente, el hablar en lenguas tiene una connotación muy interesante. Mire, vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 14. Estamos en el 12, ahora vamos al 14. Bueno, antes de llegar al 14, le voy a pedir que si podemos ver el versículo 30. El versículo 30 del capítulo 12. Primera de Corintios 12, el versículo 30. Dice así: ¿tienen todos dones de sanidades? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Fíjese. Primero dice, en el 29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Son todos hacedores de milagros? Y después dice, ¿tienen todos dones de sanidades? ¿Tienen todos lenguas? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Fíjese cómo al final pone, ¿hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? 31. Empero desead con vehemencia los mayores dones, y aún yo enseño un camino más excelente. Y después dice el 13, el capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase en lenguas de hombres y de ángeles, y no tuviese amor, soy hecho como un latón que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, todo debe de ser motivado por el amor. La fe opera por el amor. El Espíritu de Dios vertió el amor de Dios en nuestros corazones. Los dones se deben de mover en amor. Así como hemos dicho que cuando usted da ofrendas, cuando usted da regalos, dádivas, limosnas, diezmos, cuando usted siembra, no lo debe hacer por obligación, porque se siente obligado con los demás o porque está viendo la necesidad de los demás, sino tiene que ser movido por el amor. Porque cuando usted comprende que usted es un mayordomo y no dueño, y que Dios le ama y pone en sus manos toda la abundancia de gracia, entonces usted ejercitándose en el amor, usted va a ser encontrado fiel y va a ser puesto sobre mucho. Pero cuando usted da por obligación o por necesidad, usted siembra escasamente. Y si usted siembra escasamente, va a cosechar escasamente. Si usted no es motivado por el amor, lo va a hacer en la carne. Dice la Escritura que el que siembra en la carne cosechará corrupción. Asimismo, los dones y el mover del Espíritu tiene que ser influenciado en el amor. Tiene que ser motivado por el amor de Dios en nuestras vidas, porque los dones son para el beneficio de los hombres, de las personas. Cuando nosotros nos movemos en los dones de Dios, en el poder de Dios, somos ese canal de bendición, en donde nosotros somos bendecidos, pero bendecimos a muchos. Y por ello tenemos que ser motivados por el amor. Ahora vamos al capítulo 14. Capítulo 14, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 13. Dice, por lo cual, el que habla en lengua desconocida, ore que interprete. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, mas mi entendimiento queda sin fruto. Así es que no solo el don de hablar en lenguas es para ejercerlo en el servicio de la iglesia, pero usted puede hablar en lenguas y puede pedirle al Señor interpretación. Cuando usted habla en lenguas, usted sabe que el poder de Dios está en usted y que usted se está moviendo en el poder de Dios. Y cuando usted necesita, ¿cuántas decisiones ha querido tomar y no las ha tomado correctamente? ¿Cuántas decisiones, cuántos pasos no ha podido dar por causa de que no sabe qué es lo que está deteniendo? Que sabe
por causa de que usted no puede observar y ver qué es lo que está enfrente y usted no se atreve a dar ese paso decisivo, que usted está a un paso de la gloria, a un paso de la victoria, a un paso de que se manifiesten muchas de las cosas que ya le fueron concedidas por gracia, pero usted no ha dado esos pasos porque no entiende, porque no sabe. Pero cuando usted ora en el Espíritu, habla misterios. Cuando usted ora en el Espíritu, habla de la gloria de Dios. Cuando usted ora en el Espíritu, el mismo Espíritu habla, lo induce. Y entonces, si usted pide revelación, interpretación, entonces usted va a escuchar la revelación necesaria para que usted pueda dar el paso que no ha podido dar por mucho tiempo, para que usted pueda extender la mano que no ha podido extender por mucho tiempo, para que usted pueda apropiarse de esto o de lo otro que no ha podido apropiarse por mucho tiempo por causa de que no sabe cómo hacerlo, por causa de que usted no sabía qué tan cerca estaba de esta gran bendición, pero hay tantas cosas que están así de poderlas poseer, pero usted necesita que sus ojos sean abiertos, que sus oídos sean abiertos. Y muchas veces estos ojos no pueden ser abiertos, ni estos oídos no pueden ser abiertos si usted no pide interpretación. Y hay muchas bendiciones. Si usted se ejercita en esto, usted va a encontrar esta bendición de poder recibir revelación del Señor, interpretación de lo que usted habla. Usted puede orar en el entendimiento. Padre, dame sabiduría para poder entender qué tengo que hacer al respecto, y sigue insistiendo un día y otro día, un mes y otro mes, un año y otro año, y no ha pasado nada porque usted no ha podido comprender y entender. Así es que yo le animo en el nombre de Jesús que ahora lo haga orando en el Espíritu, orando en lenguas, y ore y dígale al Señor: Señor, dame interpretación. Y cuando usted ore en lenguas, usted diga: estoy poniendo mi corazón en este punto, en este tema, en este otro, necesito respuestas, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame, guíame, dame interpretación. Y hable en lenguas, ore en lenguas, una y otra vez, ejercítese en hacerlo, y verá cómo usted va a recibir la revelación. Se va a sorprender de que esto funciona, de que esto en el ámbito espiritual es real, y se manifestará como una realidad delante de sus ojos y en sus oídos. Usted lo va a creer y lo va a recibir. Ahora, en el versículo 39 del capítulo 14, estamos en 1 Corintios 14, el 39 dice: así que, hermanos, anhelad, codiciar, dice, el profetizar, y no impidáis el hablar en lenguas. No impidáis el hablar en lenguas. Hay otro versículo que le quería mostrar. Mire, apúntelo usted, yo se lo voy a leer para no entretenernos más, pero en Isaías 28, apúntelo nada más, Isaías 28, capítulo 28, versículos 11 y 12, Isaías 28, capítulos 11 y 12, dice, el 11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Y dice, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Este es el reposo, dice, hablarán en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo. Dice, a los cuales él dijo, este es el reposo. Dad reposo al cansado y este es el refrigerio. Ahora, lo voy a comparar con Primera de Corintios, donde estábamos hace un momento, en Primera de Corintios, y tiene que ver con el versículo 2. Primera de Corintios 14, ya estábamos ahí, pero ahora vamos a ver el versículo 2. Dice, porque el que habla en una lengua desconocida o en lengua extraña o en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu habla misterios. El que habla en lenguas o en lengua desconocida, no habla a los hombres.
sino habla a Dios, porque nadie lo entiende, aunque en el Espíritu habla misterios. Así es que no solo el hablar en lenguas es para edificar tu vida personal, para empoderar tu vida personal, aunque si tú lo quieres ejercitar en el servicio de la iglesia o en el cuerpo de Cristo, entonces o profetizas o hablas en lenguas y que el Señor te dé la interpretación, porque si no nadie queda con fruto. Pero en lo personal, tú te puedes ejercitar orando y hablando en lenguas, y entonces tú hablas misterios de Dios, tú hablas los secretos de Dios, así mismo te edificas, y entonces pasa lo que dice la Escritura en Judas 1:20, edifica vuestra fe orando en el Espíritu. Judas 1:20, apúntalo. Edificas tu fe orando en el Espíritu, y en el 21 dice, así permaneces en el amor. Así es que orando en el Espíritu nos edificamos a nosotros mismos, hablamos misterios, podemos recibir la revelación tan anhelada que hemos necesitado, cada revelación que no hemos recibido para muchas áreas de nuestra vida en donde no hemos conquistado victoria, están así, mira, enfrente de ti. Y si tú hablas en lenguas y pides interpretación, el mismo Espíritu te lo revelará, porque hablas misterios, hablas las cosas de Dios, así mismo te edificas, te hace que tengas reposo. El hablar en lenguas te hace que venga reposo y refrigerio para tu vida. Cuando estés atribulado, cuando estés cansado, porque a todos les puede pasar, cuando sientas que las cosas no van bien, antes de enojarte, antes de que haya conflicto en tu vida, habla en lenguas, en lo privado. Si lo quieres hacer en público es para el servicio de la iglesia, para el cuerpo de Cristo, y debe haber interpretación. De otra manera, hazlo en privado. Habla en lenguas, no te enojes, no grites, mejor apártate y habla en lenguas, y vendrá paz y refrigerio a tu vida. El apóstol Pablo decía, yo oro en el Espíritu, pero oro en el entendimiento. Y el apóstol Pablo decía, yo oro más que todos ustedes en el Espíritu. El versículo dice, Primera de Corintios, por último, te voy a leer Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6. Pero hablamos sabiduría entre los perfectos, y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, que vienen a nada. Mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio. El que habla en lenguas habla los misterios de Dios, y los misterios de Dios tienen que ver con la sabiduría. Así que hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la que está encubierta, la que Dios ordenó antes del mundo para nuestra gloria, la sabiduría de Dios. Así es que te animo en el nombre de Jesús que te ejercites en hablar en lenguas. Te animo en el nombre de Jesús que entiendas que el bautismo del Espíritu Santo es un regalo para ti. Te animo en el nombre de Jesús que estés consciente día con día, aún desde tu cama, al levantarte, al irte a acostar, cuando estés haciendo lo que estás haciendo en el día, debes de estar consciente que has sido totalmente perdonado, perfectamente justificado, altamente favorecido, profundamente amado, grandemente bendecido y más que vencedor en Cristo Jesús. Tienes que estar consciente de que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Tienes que estar consciente de que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, y tienes que estar consciente de que tienes el poder, el bautismo del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios te ayuda y que tú puedes ejercitarte orando en el Espíritu, edificando tu fe, permaneciendo en el amor, siendo motivado por el amor, recibiendo la revelación del Espíritu de Dios, la revelación misma de Dios para todas las necesidades que tú tienes, donde toda la provisión ya fue provista desde antes que esta apareciera, y en donde tú puedes cosechar, manifestar, que tu fe sea eficaz a través de caminar en la sabiduría de Dios, por la fe de Jesús,
Amén, amén Y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.